Tardes. Los saludo cariñosamente en el nombre de nuestro Señor. Una bendición poder volver a compartir la palabra de nuestro Dios. Y antes de poder adentrarnos en ella, quiero dar las gracias particularmente al pastor Jonathan por haberme, si se puede decir, reemplazado a la vez que me correspondía predicar de manera un poco muy cercana al momento de la predicación, pero yo sé que quien predica finalmente el Espíritu Santo, así que sabemos que la palabra del Señor no vuelve vacía. Así que gracias, pastor, por su disposición y apoyo. Así que adentrándonos ya a lo que nos corresponde el día de hoy en este texto, en esta serie que estamos basada en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, la serie del gozo, la serie de la alegría. Hoy nos corresponde ver un tema bien interesante, bien bueno, que tiene que ver con la comunidad, viviendo juntos una vida digna del Evangelio, viviendo juntos una vida digna del Evangelio. Así que le invito a que nuevamente podamos adentrarnos en el texto. Yo lo voy a leer simplemente, ustedes lo pueden seguir, en Filipenses capítulo 1, versículo 27 al capítulo 2, versículo 4. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí, y que ahora oyen que está en mí. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Los invito a orar nuevamente. Padre, gracias por la bendición que tú nos has dado de poder estar en tu casa y en este momento poder escuchar tu palabra. Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo sea disponiendo nuestro corazón, que tú, Señor, seas permitiendo que las palabras del predicador, mis palabras, Señor, sean tus palabras, y que no haya nada que sea, Señor, humano, sino que sean solo palabras tuyas que edifiquen a tu pueblo. Nos entregamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, viviendo juntos una vida digna del Evangelio. Lo primero que queremos compartir con ellos es que viviendo juntos esta vida digna del Evangelio nos fortalece como ciudadanos del reino. Viviendo juntos esta vida digna del Evangelio nos fortalece como ciudadanos del reino. Está basado en los dos primeros versículos de esta sección, 27 y 28. Y lo primero que él dice aquí en esta versión no queda muy claro, solamente dice compórtense,
pero es más bien solamente vivan como ciudadanos del reino del Señor. Esa es más específica y más profunda la idea. No es solamente comportarse, sino que es vivir de acuerdo a algo que ha ocurrido en nosotros, que somos ciudadanos del reino del Señor Jesucristo. Eso significa vivir conforme a una nueva identidad, conforme a una nueva ciudadanía, porque ahora en Cristo somos ciudadanos del reino del Señor. Entonces, no es cualquier cosa, no es solamente comportarse, sino que vivir de acuerdo a algo que se nos ha entregado, una nueva identidad. Es un nuevo carnet, por decirlo de alguna forma. Todos nosotros somos, o la gran mayoría que está aquí es chileno, ¿no? Y puede que alguno de ustedes tenga alguna doble nacionalidad. Como el pastor Jonathan ahí puede tener una doble nacionalidad. No sé si hay otro hermano que pueda tener alguna doble nacionalidad. Pero usted sabe que usted es chileno, pero tiene una ciudadanía mayor y mejor que es distinta a la ciudadanía que hoy tiene, a la nacionalidad que hoy tiene. Esa ciudadanía que es del reino de Cristo es superior a la nacionalidad chilena. Por todo, por más que nosotros queramos ponerle la camiseta roja, ahora que viene la Copa América, que ya nos empezamos a preparar, a poner las camisetas rojas, empiezan los asados, empiezan a ver las juntas, y empezamos ahí a gritar por Chile, gritando hoy día por Tabilo, por Yarri, que nos surge toda esa pasión nacional, ¿no? Pero hay algo mayor en nosotros, y eso es que el Señor nos ha hecho parte de su reino. Y por eso que Pablo nos dice que tenemos que vivir de acuerdo a esta nacionalidad, que es una nacionalidad celestial, que es una nacionalidad que proviene de Dios. ¿Y qué significa ser parte del reino de Dios? En primer lugar, y es algo que ustedes conocen, es tener una nueva identidad, una identidad en Cristo. Ya no soy yo, ya no es mi nacionalidad chilena, ya no es Alejandro Lara, sino que es Cristo el que vive en mí. Y eso me da una nueva identidad. Y esa identidad me hace parte del reino de Dios. Por otra parte, siendo parte del reino, significa que también tengo un nuevo rey. En esta ciudadanía que es del cielo, tengo a alguien nuevo que gobierna mi corazón, alguien nuevo que gobierna mi vida. Y ese es, según la Escritura, el Señor Jesucristo. Y además, dice la Escritura que el pertenecer al reino del Señor significa que tú y yo tenemos un nuevo poder, una nueva capacidad. Y ese no es un poder para decir que yo ahora puedo levantar una tonelada, ¿cierto? Con una sola mano, ¿no? Es un poder que es espiritual, que tiene que ver con el poder de hacer efectivamente la voluntad de Dios y glorificarlo a Él. Porque antes no lo teníamos. Antes nosotros que no pertenecíamos a esta ciudadanía celestial, al reino del Señor, no teníamos esa capacidad. Ahora sí tenemos el poder. Ahora sí tenemos el poder de Dios. Y por eso que Pablo nos dice que vivamos de esta manera digna del Evangelio, de este Evangelio que es poder de Dios, de este Evangelio que es salvador, de este Evangelio que es restaurador, redentor, de este Evangelio que son las buenas noticias de Dios para nosotros, de que ahora pertenecemos a un reino superior, a un reino mayor, y que tenemos que vivir conforme a ese reino, a ese rey, a esa capacidad y a esa identidad. Sin embargo, Pablo no se queda, porque esa es como la pequeña introducción que hace. Porque Pablo lo que quiere trabajar con la iglesia es la unidad del cuerpo. Y a mí la carta de los Filipenses es una de las cartas que más me gusta del apóstol Pablo. Porque es la carta alegre, es una carta gozosa, ¿no?
regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es una carta alegre, pero pareciera que detrás de ella la iglesia de Filipos no tenía ningún tipo de problema. Pareciera que Filipos no era la ciudad, la nación de Roma y todo ello, no implicaba ningún problema para la iglesia de Filipos. Y pareciera que la iglesia de Filipos era tan perfecta que no tenía ningún problema interno. Pero el apóstol Pablo se da el trabajo de decirnos, hey, la iglesia enfrentaba problemas externos y la iglesia enfrentaba problemas internos. ¿Y cómo nosotros podemos trabajar, enfrentar estos problemas? De una sola forma, unidos a Cristo y unidos entre nosotros como hermanos en Cristo. Entonces, aquí les dice, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes. ¿Ah? Mire lo que hace el apóstol Pablo. Les da la tremenda responsabilidad a los filipenses de vivir de acuerdo al evangelio, al reino de Dios, estando él presente, supervisándolos, mirándolos, o estando no presentes. Nuestra tendencia como seres humanos caídos es actuar de manera correcta, se podría decir, cuando el jefe nos está mirando, ¿no? Si el jefe nos está mirando, nosotros hacemos la pega. Pero si el jefe no nos está mirando, nosotros lo más probable es que estemos con Instagram, TikTok, alguna cosa, o leyendo, o haciendo cualquier otro tipo de actividad. Pero al ojo del buey, ahí, ¿no? Ahí, nosotros vamos trabajando, ahí vamos creciendo. Sin embargo, él dice, pero ustedes tienen que vivir de manera el evangelio, esté yo presente o no esté presente. Y miren lo interesante de esto. ¿El Señor Jesucristo está presente o no? Voy a preguntar de nuevo. ¿El Señor Jesucristo está presente entre nosotros? Amén. ¿Pero usted lo ve? ¿Usted lo palpa? Más de alguno me va a decir, lo siento, pero quedemos hasta ahí. ¿Usted lo ve, lo palpa? El Señor Jesucristo te está chicoteando, te está diciendo, oye, hoy día no leíste la Biblia, oye, hoy día no oraste, hoy día no hiciste las tareas, hoy día no hiciste esto, no trabajaste de la mejor manera. No está así. Y de acuerdo a ese concepto, de acuerdo a esa idea que nosotros tenemos de que el Señor no está presente en lo corpóreo, nosotros muchas cosas las dejamos pasar, ¿no? Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo, vivan de acuerdo al reino de Cristo, sea que yo lo esté vigilando o que no lo esté vigilando. Y particularmente usted y yo estamos siendo supervisados por el Señor Jesucristo siempre, y eso significa que tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él nos entrega. Entonces les dice que tienen que permanecer, ¿de qué forma? Firmes. La iglesia de Filipenses tenía que permanecer firmes y luchando, firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esto es súper interesante, la idea de firmes. La palabra firmes hace alusión a una estaca. Y la estaca, ustedes seguramente la conocen, es un madero que tiene una punta, ¿cierto? Que permite que tú la puedas golpear a la tierra para que pueda quedar firme y ahí tú puedas colocar una carpa, varias cosas que pueden ser utilizadas con la idea de la carpa. Pablo está utilizando una idea de carpintería, de mueblería por una parte, pero también está utilizando todo este texto, todo este pasaje tiene que ver con un ejército, tiene que ver con militares, tiene que ver con pelear una guerra, con pelear una batalla. Entonces, le dice, manténganse firmes como una estaca. Cada uno de nosotros somos una estaca en Cristo, porque estamos arraigados en Cristo. Y mire lo aún más interesante de esto.
es que al momento de que cada una de las estacas se mantienen firmes en el suelo y unidas entre sí, van formando algo con mayor fuerza, con mayor robustez, que permite tener, ¿qué cosa? Por ejemplo, una cerca que hace que el enemigo que está rondeando no llegue de buenas a primeras a atemorizarme. Las estacas que somos nosotros, que se mantienen unidas por el poder del Espíritu Santo, permiten enfrentar todas aquellas cosas que están a nuestro alrededor de una forma clara, fuerte, que nos permite no solamente estar arraigados en el suelo, sino que unidos entre nosotros, nos permite enfrentar todas las cosas que están a nuestro alrededor. Por eso es que nosotros tenemos que ver que lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros debemos estar unidos y firmes en la lucha por el Evangelio. Y esta idea de luchar es una palabra compuesta que quiere decir pelear. Como que se contrapone un poco de repente, ¿no? Porque siempre nos dicen, no, tenés que poner la otra cara. Pero no se trata tampoco de andar peleando por pelear. Nosotros, la Escritura nos dice que tenemos una lucha o una pelea ¿contra qué? No tenemos una lucha contra carne, sangre, sino que tenemos una lucha contra huestes espirituales de maldad. ¿Cómo podemos enfrentar estas huestes? Firmes, unidos, ¿cierto? Y luchando en un mismo sentir, como un solo cuerpo. Una batalla, una pelea no se puede ganar con dos capitanes y cada uno diciendo lo que estime conveniente. No se puede. Y nosotros entendemos que en el reino de Dios hay un solo rey, que Él es el que establece las leyes, que Él es el que establece la forma de luchar, la forma de pelear. ¿Y cómo nos está diciendo aquí el apóstol que la forma de luchar, la forma de pelear, la forma de hacerle frente al enemigo es manteniéndonos unidos? ¿Y qué es lo que quiere Satanás, el adversario? Es precisamente desunirnos. Porque Satanás, una de las cosas que es maestro, es no solamente mentir, no solamente engañar, sino que ¿qué cosa? Es venir a matar, a dividir y a destruir. Eso es lo que quiere. Satanás siempre va a querer que la iglesia esté desunida. Satanás siempre va a querer, el adversario, lo que representa el mal, lo único que va a buscar es destruir la iglesia, desunirla, desgranarla, desmembrarla. El apóstol Pablo, a la luz del Evangelio, nos dice, la forma de hacerle frente a esto es manteniéndonos firmes, unidos en Cristo, unidos entre nosotros, luchando por el Evangelio. ¿Qué es esto de luchar por el Evangelio? A veces nosotros callamos mucho respecto de nuestra fe. Somos capaces de hablar del mejor equipo de Chile, ¿no? ¿Ah? ¿No? No vamos a entrar en... No, porque vayan a empezar a pifiar y la cuestión si se va a achacar. Pero somos capaces de hablar de eso. Somos capaces de hablar del presidente actual. ¿Qué es esto? ¿Qué es bueno? ¿Qué no es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es un tal por cual? ¿O qué es súper bueno? ¿Qué es el Salvador de Chile? ¿Es Mesías? Etcétera. Pero es poco lo que nosotros predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo en nuestras conversaciones. Es poco lo que predicamos del Evangelio de Cristo en nuestras propias redes. Ya sea las redes sociales o nuestras redes humanas. Es poco lo que hablamos de aquello. Pero Pablo nos está llamando a que nos mantengamos firmes, que luchemos unidos para hacerle frente al enemigo por el Evangelio. Porque no hay nada más
bacán, valeroso, que luchar por el Evangelio del Señor Jesucristo. Si hay algo que nosotros debemos rescatar, es luchar porque el Evangelio del Señor Jesucristo sea extendido, sea pregonado. Y a ratos nosotros como iglesia tenemos una actitud de avestruz. Escondemos la cabeza. Nos escondemos. Ojalá que nadie sepa que soy cristiano. Ojalá que nadie se sienta ofendido porque yo soy cristiano. Ojalá que nadie se sienta mal porque yo digo que creo en Cristo. Hermanos, amigos, si tú crees en Cristo como tu Señor y Salvador, tú tienes que hablar de aquel que ha hecho algo en ti. Tenemos que hablar de aquel que nos rescató, ¿cierto? Tenemos que hablar de aquel que nos sacó de ese pozo cenagoso y que nos llamó, Señor, ¿cierto?, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? ¿Para que nos quedemos callados? Dice la palabra que para que anunciemos, publiquemos, promovamos, pregonemos las virtudes de aquel. ¿Y de quién es? De Cristo. Si somos súbditos del Rey, si tenemos esta nueva ciudadanía, tenemos que, ¿qué cosa? Hablar de nuestro Rey. Hablamos más del Rey Vidal, del King, de un brillo. Amén, dijeron, esos son chunchos. Entonces tenemos que luchar por el Evangelio. Y mire qué nos dice, luchar sin temor, sin atemorizarse. Esta palabra de sin temor es una imagen interesante que quiere decir cuando los caballos se asustan, cuando ven una serpiente que los está revoloteando ahí, rodeando. ¿Han visto esas imágenes? ¿Han visto esa escena? Cuando llega una serpiente cerca de los caballos, cómo estos se levantan, se asustan y empiezan a correr como locos y no importa hacia dónde van. Sin temor, nos dice Pablo. No podemos ser como los caballos locos. Cuando se presente el enemigo, cuando se presente la presión, nosotros tenemos que hacerle frente. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que no podemos hacerle frente con nuestras propias capacidades. No podemos hacerle frente al enemigo con nuestras propias ideas. Le tenemos que hacer frente con el Evangelio. No con otra cosa. Los adversarios o enemigos del Evangelio pueden ser externos como internos. Por ejemplo, un adversario externo son las ideologías, que están muy de moda, ¿no? Pero también un adversario interno puede ser el orgullo, la soberbia. Tu orgullo, mi orgullo, nuestra soberbia como hermanos, también nos pueden traer una destrucción, lo que nos puede amedrentar y lo que nos puede hacer disminuir nuestra fe. Sin embargo, ningún adversario puede, hermanos, contra Cristo. Ningún adversario puede contra el Evangelio, que es el centro de nuestra fe. Donde está el amor de Dios, dice 1 Juan 4:18, no hay temor. No hay temor. No tengan miedo de decir que eres cristiano. No tengan miedo de decir que crees en Cristo como tu Señor y Salvador. No tengan miedo de entregar tu cosmovisión en donde quiera que estés, en el colegio, en el trabajo, con tus amigos. Habla de Cristo, comparte de Cristo. Enseña de Cristo, instruye de Cristo. El que estemos unidos como iglesia enfrentando toda clase de aflicciones, dice el apóstol Pablo, es perdición para los que no creen o para los enemigos, locura para el mundo y para nosotros un signo de que nuestra salvación es genuina. Mire, esto es bacán, porque cuando la iglesia está unida, el mundo tiene miedo. Es como que podríamos decir, junten miedo. Cuando la iglesia está unida, cuando nosotros estamos unidos en Cristo, con Cristo y entre nosotros como estaca, podemos hacerle frente a quien sea. Y el mundo teme. El mundo teme, Satanás teme, porque es Cristo quien está en nosotros, con nosotros y luchando por nosotros. Hermanos, el ser parte de una comunidad nos da la posibilidad de cuidarnos, de ayudarnos y de protegernos mutuamente. Vivir en comunidad
nos permite pelear la buena batalla y no temer a todo lo que se opone al Evangelio, a todo lo que se opone a la iglesia. No sea una isla de fe. Si el Señor te ha llamado, el Señor te llamó a una comunidad. Y para que trabajes en esa comunidad, y para que estés firme en esa comunidad, y para que luches en esa comunidad y por esa comunidad. En segundo lugar, una vida juntos, digna del Evangelio, nos permite entender que sufrir por el Evangelio es un don de Dios. Hasta aquí yo cuando leí esta parte dije, ya Pablo, si en la primera parte estamos bien, peleemos juntos y todo, ya sí, podemos armar ahí alguna cosa, pero sufrir y considerarlo como un regalo tuyo ya es como que no quiero comulgar un poco con esa idea. Dice el texto en el versículo 29 al 30. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, ¿qué cosa? No solo creer en Él, sino también sufrir en Él. ¿Tú crees en Cristo? Vas a sufrir por Él. ¿Tú crees en Cristo? Vas a sufrir por Él. Eso es algo que va absolutamente relacionado. Creer en Cristo no es que se solucionen las cosas. Creer en Cristo no es que es la llave mágica para la resolución de mis problemas, de mis conflictos. Creer en Cristo trae como consecuencia sufrir. El sufrir por el Evangelio. Sufrir desprecio. Sufrir humillaciones. Sufrir discriminación. Sufrir el que te despidan del trabajo porque eres canuto. O que no te consideren en la universidad o en el colegio porque eres cristiano o tus papás son cristianos. Eso es sufrir por Cristo también. Y Pablo dice en el versículo 30, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. El apóstol Pablo continúa la idea anterior en relación a que enfrentaremos dificultades tanto individuales como comunitarias y que éstas nos traerán sufrimiento. Inevitablemente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia vamos a enfrentar circunstancias que nos van a traer sufrimiento. Tal como él mismo lo está sobrellevando en la cárcel. Hay que recordar que el apóstol Pablo está hablando desde la cárcel. Y está en la cárcel no porque ayer estaba en el supermercado y mientras compraba unas cositas, alguien pasó ahí cerca de las cajas, hay chocolatitos y hay todas esas cosas, ¿no? Alguien pasó, sacó un Incat y se lo guardó. Y se reían entre los dos, pues, así como que era la gran cosa que habían hecho. ¿Ah? Y como que uno le decía al otro, oye, que soy bacán. No me han pillado todavía. Oye, esas cosas, uno dice, no eres más bacán por eso, en primer lugar. ¿No? Yo decía, ojalá que esté la cámara ahí para que los vean y salgan luego, pero dentro de tanta corrupción que hay en el mundo, un Incat pareciera que es casi nada, ¿no? Pero delante de Dios, un Incat con toda la corrupción que hay es exactamente lo mismo, ¿no? El enemigo se encarga de decirnos todo lo contrario. Entonces, el apóstol Pablo continúa esta idea en relación a que vamos a enfrentar dificultades, tal como él mismo la estaba sobrellevando en la cárcel y de otras circunstancias que ustedes saben que el apóstol Pablo vivió, ¿no? Él no fue preso por un Incat, él fue preso por predicar el Evangelio. Él fue llevado preso por predicar la verdad del Evangelio. Ninguno de nosotros hasta el momento ha sido llevado, detenido o preso por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Si a usted lo han llevado preso o detenido, ha sido por otra cosa. Pero no diga que es por el Evangelio.
Sin embargo, si lo han detenido por predicar el Evangelio, considérese dichoso, privilegiado, porque está completando los sufrimientos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestra salvación tiene un doble componente, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, como es por un lado la fe y por otro lado el sufrimiento. La primera conlleva a la segunda. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo va a sufrir de una u otra manera. Y la fe es esta capacidad sobrenatural otorgada por Dios para que podamos confiar plenamente en Cristo como autor y consumador precisamente de nuestra fe. El Señor Jesucristo no solamente nos ha dado la capacidad de creer, sino que Él sustenta nuestra capacidad de creer en Él. O sea, hasta eso nos da. Él nos da la capacidad de poder mantener nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y por otra parte, el sufrimiento, que también es un regalo de Dios, aunque no lo creamos, el sufrimiento por el Evangelio es un regalo de Dios. Nosotros siempre tenemos esta idea. La fe es un don de Dios, ¿cierto? Es un regalo de Dios. La gracia es un favor inmerecido de Dios. Pero el sufrimiento nunca hablamos de ello. Y la Escritura constantemente nos prepara para el sufrimiento. Porque constantemente nos está diciendo que mientras más fieles seamos al Señor, más rechazo vamos a tener, más contrariedad vamos a tener. Pero mientras más nos ocurra eso, nosotros nos debemos sentir aún más felices y dichosos porque estamos sufriendo por la causa del Señor Jesucristo. Hermanos, no hay que confundir el sufrir en sí mismo. Cualquier dolor no es ningún privilegio. No significa que ahora nos andemos maltratando, ¿no? Buscando enfermarnos, buscando sufrir, buscando que nos pase algo, que nos atropellen. ¿Ah? Voy a salir aquí y que me atropellen para que vean cómo sufro. Una estupidez, ¿no? Una tontera. Si eso va a ser eso, va a ser una tontera. ¿Ya? Y ahí vamos a tener que, como iglesia, como estacas, apoyarlo como una comunidad, como una unidad, para que usted pueda salir adelante, pero para que no lo haga nunca más. ¿Ya? Entonces, pero hacerlo por Cristo, sufrir por Cristo, es un privilegio. Porque es por su causa, es por la causa del Evangelio. Eso es diferente. Tal sufrimiento es una bendición, un digno privilegio de Dios. Sufrir por Cristo es un privilegio. ¿Lo había considerado de esa manera? ¿Habías considerado que el sufrir por Cristo es un privilegio para ti? ¿Es una bendición para ti? ¿Cuántas cosas que han estado pasando en tu vida, en nuestra vida, que son por causa del Evangelio? A lo mejor tuviste que cambiar, no sé, te tuviste que cambiar de región, de trabajo, y tuviste que buscar otra iglesia. Pero por causa del Evangelio, tuviste que romper con la otra iglesia, en buenos términos, obviamente, ¿no? Desarraigarse y venir a otra comunidad. Eso es por el Evangelio. Y esas pequeñas penitas y dolores y sufrimientos son por la causa de Cristo. ¿O no? Gózate por él. Por dos cosas. Uno, porque es un privilegio, y dos, porque Cristo tiene la capacidad de ¿qué cosa? De secar nuestras lágrimas, de consolarnos. Hechos capítulo 5, versículo 41 dice: y ellos, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. ¿Cómo salieron los apóstoles después de haber sido detenidos, maltratados, humillados, en algunos casos torturados? ¿Cómo salieron? Salieron súper tristes, salieron llorando, salieron maldiciendo. La cuestión, ¿para qué me vine a esta iglesia? ¿Para qué me vine? Yo sabía que iba a puro sufrir, yo sabía que esta cuestión, algo me decía que no tenía que meterme aquí. Todo lo contrario, salieron contentos, salieron gozosos, salieron alegres.
porque sufrieron por la causa del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros no somos capaces de dimensionar eso. El único momento que vamos a ser capaces de dimensionar esto es cuando la iglesia sea aún más fiel a Cristo y nos empiecen a perseguir por la causa de Cristo. Por eso es que todos esos hermanos por los cuales estamos orando, por los misioneros, que ellos están sufriendo por la causa de Cristo, ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Porque al ser perseguidos, su felicidad, su gozo aumenta, porque lo hacen por la causa del Señor Jesucristo. Si bien es cierto el dolor corporal, el dolor emocional, el dolor familiar, de a lo mejor de perder a alguien por ser perseguido por la fe, es momentáneo, sin embargo el Espíritu de Dios se encarga en nosotros de consolarnos y animarnos y decirnos, vamos para adelante, porque se viene algo mejor. Vamos hacia adelante, porque se viene algo mejor. ¿Tú crees que viene algo mejor? ¿Viene algo mejor o no? ¿O estás aquí enterrado en este mundo como que no va a haber ningún cambio? Hermanos, el sufrimiento es una bendición porque acerca nuestra alma hacia Cristo, porque produce certeza de salvación y convicción de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es un medio también para alcanzar al incrédulo para Cristo y también es un medio para fortalecer la fe de los demás hermanos. ¿Cuántos casos tú y yo hemos a lo mejor conocido de personas que creen en Cristo y que están sufriendo terriblemente? No solo los misioneros, que están pasando por alguna enfermedad y que se aferran pero poderosamente en la fe al Señor Jesucristo y nos enseñan, nos fortalecen. Pero también el sufrimiento, esto es algo que me maravilló. El sufrimiento por la causa de Cristo frustra los planes de Satanás. El sufrimiento por la causa del Evangelio frustra a Satanás. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos humilla. Porque el sufrimiento nos hace depender de Cristo. Y eso es lo que no quiere Satanás. Satanás no quiere que dependamos de Cristo, no quiere que dependamos de Dios. Por eso es que Él dice, no sufras, tómate esto. No sufras, anda para allá. No sufras, come harto. No sufras, toma tanto. No sufras, ponte tal ropa. Y el Señor Jesucristo te dice, completa mi sufrimiento. Porque es un privilegio y tendrás gozo. 2 Corintios 4, 7 al 9 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Eso es lo que somos en el Señor. Queridos, el considerar que los sufrimientos que vivamos por el Evangelio son un regalo de Dios nos permite descansar y redireccionar la atención al Señor y no a nosotros mismos. El sufrir por la causa de Cristo nos permite colocar los ojos en Cristo y no en nosotros. ¿Qué es lo que constantemente nos pasa? Cuando estamos mal, nos concentramos solamente en nosotros y se nos olvida Cristo. Pero cuando sufrimos por la causa de Cristo, cuando entregamos nuestro dolor a Cristo, esto nos lleva a colocar nuestros ojos en Él. El llevar las cargas o sufrimientos los unos de los otros como iglesia, como comunidad, es un claro signo de que la salvación del Señor está operando en la iglesia. El que podamos apoyarnos, el que podamos orar los unos por los otros. ¿Estamos orando los unos por los otros? Hermanos, ¿estamos orando los unos por los otros? Cuando algún hermano en los grupos coloca, hermano, me pasó tal cosa, choqué o me chocaron, me robaron mi computador, mi papá está muy complejo en el hospital,
estoy enfermo con gripe, ya llevo no sé cuántas semanas. ¿Realmente estamos orando por nuestros hermanos? ¿O es una pequeña frase cliché que colocamos ahí? Estamos orando por ti. Me parece, y creo que no me equivoco, de que no estamos orando por nuestros hermanos como debiésemos estar orando por nuestros hermanos. Es un desafío que tenemos. Hermano, si tú dices que vas a estar orando, ora. Ora por tu hermano. Ora para que le llegue consuelo. Ora para que le dé sabiduría. Ora para que ese trabajo le pueda salir. Ora para que pueda salir de la enfermedad. Ora para que pueda resolver este problema si lo han chocado, si ha perdido el computador, etc. Oremos para que el Señor traiga respuesta y solución a aquello. Pero no nos quedemos con una idea, estamos orando por ti. Qué lindo. Nanay. Ora. Ora, porque la oración nos une. Y al estar unidos, Satanás retrocede. Tercero y último, el vivir juntos de una manera digna del Evangelio termina con algo maravilloso. El apóstol Pablo rompe con nuestro individualismo y con nuestro orgullo. Versículo del 1 al 4 en el capítulo 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como menor, como peor. ¿Eso dice? Cada uno considera al otro como más importante que a sí mismo. Si tú te consideras importante, considera al otro más importante que tú. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Los versículos, hermanos, del 1 al 4 son como un llamamiento de Pablo muy emotivo, cuya intensidad parece indicar que entre los filipenses, o al menos entre algunos de ellos, había ciertas disputas personales motivadas quizá por la ambición y honores de la dignidad eclesiástica. Solo un adelanto: Evodia y Síntique. Ahí nomás. Había problemas en Filipos y habían bandos en Filipos. Y al haber bandos, ya no había unidad. Y al no haber unidad, ¿qué es lo que estaba pasando? Satanás es el que está ganando. Y la iglesia queda vulnerable. Y empieza a ocurrir todas las demás cosas que nosotros podemos conocer. ¿Eran los miembros demasiado severos unos con otros? Puede ser. ¿No se soportaban? A lo mejor entre ellos. Había quizás entre ellos quienes exageraban los defectos de los demás al tiempo que minimizaban sus virtudes. Eso no ocurre aquí, ¿no? Nadie se fija en los demás. Nadie se fija en los defectos de los demás. Nadie se fija en cómo habla, cómo se ríe, ¿cierto? O cómo dice las cosas. Aquí nadie se fija en los defectos de nadie. Es solo los filipenses. Hendrickson dice algo muy interesante. Cuán lamentable espectáculo ofrecen los creyentes al mundo cuando están atacándose unos a otros o tan solo hablando mal de los demás. De esta forma su crecimiento espiritual se retrasa y le da un demonio de debilidad. Es un triste espectáculo que estemos divididos. Es un triste espectáculo que haya problemas entre los hermanos. Porque no estamos dando buen testimonio para afuera. Filipenses parecía que estaba todo bien para afuera, ¿no? Estaba dispuesto para luchar hacia afuera. Pero habían problemas adentro que tenían que ser resueltos. Pablo busca exhortar a la iglesia de Filipos a que actúe en consecuencia a la salvación que ha recibido. Pablo llama emotivamente, como queriendo decirle: chiquillo, si el Señor te salvó,
si el Señor ha tenido misericordia de ti, si el Señor te ha animado, si el Señor te ha alentado, si el Señor te ha dado un trabajo, si el Señor te dio la posibilidad de entrar a la universidad, si el Señor te ha dado tanta gracia, sobreabundante gracia, entonces responde en consecuencia. Responde en consecuencia. Sea agradecido por lo que el Señor te ha dado. Principalmente y particularmente por la salvación que el Señor te da. Y eso nos debe motivar cuando nos recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, nos debe recordar y nos debe alentar a motivarnos a promover la unidad en la iglesia. Eso no solo completa el gozo de Pablo, sino que también completa el gozo del Señor Jesucristo. Hermanos, yo no sé acá, pero ¿cuántas iglesias han dividido por estupideces, por tonteras? ¿Cuántas iglesias se han dividido porque han tomado bandos en problemas particulares entre algunos de los hermanos? Hermano, usted, amigo de alguien que está en algún problema entre ellos, usted tiene que tomar bando por Cristo en primer lugar. En segundo lugar por la iglesia y en tercero y último lugar por su amigo o amiga, hermana de la iglesia. Porque usted tiene que procurar la salud espiritual de la iglesia. Tiene que procurar la unidad de la iglesia. Eso significa a lo mejor exhortar a tu amigo, hermana, hermano, reprenderla, animarla, fortalecerla, buscar la posibilidad de que esas partes tengan alguna reconciliación, alguna mediación. Pero no tomes esta actitud de, bando, tomo mis cosas, si el hermano o la hermana toma la decisión de irse, yo me voy junto con ella. Se divide la iglesia. Se vuelve vulnerable la iglesia. Enfrentemos las cosas tomados de la mano del Señor, unidos como una estaca, para que así le podamos hacer frente a las circunstancias externas como internas. La unidad de la iglesia se fortalece amando a nuestros hermanos. Hermanos, amando a nuestros hermanos, incluso independiente de las circunstancias que nos puedan haber llevado a tener problemas en algún momento. El Señor nos manda a amar a nuestros hermanos, no si nos han hecho bien o mal. Y ahí es donde entramos en problemas. Porque mi corazón pecaminoso, ¿qué es lo que hace? Ama más con el que nos llevamos bien. Pero el que me la hizo me la paga. Y si no me la paga aquí, me la paga allá arriba. Tenemos esa actitud. Pero no tenemos la capacidad y la actitud de poder decir, oye, mira, esto está trayendo un problema. Esto va a generar una circunstancia mayor dentro de la iglesia. Puede traer una división dentro de la iglesia. La iglesia puede morir producto de ello. Pero es tanto el orgullo, es tanto la soberbia, que no me importa. Porque yo quiero que me reconozcan, porque yo quiero que me reivindiquen, porque yo quiero que me hagan todos los honores y que me reconozcan de que yo tenía la razón finalmente. La unidad de la iglesia se fortalece amando a nuestros hermanos, incluso a aquellos hermanos que me han hecho mal. Ama a tu enemigo. Bendice a tu enemigo. ¿Hay algún hermano que te ha hecho daño dentro de la iglesia? No es necesario que lo diga. Si tiene alguna consejería, puede hablar con el pastor Jonathan o conmigo después. ¿Hay algún hermano que le ha hecho daño que usted no tiene ni por si acaso la intención ni el deseo de perdonarlo? Bueno, Dios te manda a que tienes que perdonarlo. No es opcional. Y el amor prodiga el perdón. Mientras más unidos estemos a Cristo, mayor posibilidad tenemos de prodigar el perdón a otros. Mientras menos unidos a Cristo, más me exalto yo
y más detesto al otro. Hermanos, lamentablemente dentro de la iglesia hay hermanos que nos caen mal. Sí. Y esos son los efectos de la caída. Pero el problema no está ahí. El problema es que el Señor nos da la posibilidad de cómo resolver aquellas cosas. Nos da su espíritu, el poder del evangelio para resolver estas cosas. Pero nosotros no queremos. Y cuando no lo hacemos, estamos yéndonos en rebeldía contra Dios. Y estamos provocando un socavón en la unidad de la iglesia. Y eso puede traer una destrucción a la iglesia. ¿Tienes algún problema con algún hermano? Soluciónalo ya. Mañana puede ser tarde. Soluciónalo hoy. Pide que el Señor te dé palabra. Pide que el Señor te dé el momento. Pide que el Señor te dé las circunstancias. Si estamos unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo, entonces espiritualmente estamos unidos unos con otros en Cristo. Esto para mí fue un golpe, porque hay hermanos que me caen mal. No de ustedes. Estamos recién conociendo. En 6 meses más ustedes van a decir, pastor, usted también me cae mal. Pero de verdad, hay personas dentro de esto que no salga, aquí después lo edita, ¿no? Dentro de la IPCH que me caen mal. Como patán la guata. Pero el Señor me manda a perdonar. Y no quiero. Y es una lucha que yo tengo. Es una cuestión que me sobrepasa. Por eso es que es bueno que esta es la palabra de Dios. Y no es la palabra del pastor Lara. El Señor a mí me manda a perdonar. Para restaurar la relación. Para restaurar la comunión. Para restaurar la unidad. Y le pido al Señor todos los días que me dé el momento, el espacio y las palabras para poder hacerlo. Y el Señor tiene ese poder. Nosotros no. Gracias a Dios que depende de Él y no de nosotros. Ahí tendríamos que dar 3 gloria a Dios. Y por último, una vida digna del Evangelio solo se puede vivir en comunidad, ya que Dios nos rescata para ser parte de su hermoso pueblo. La vida en comunidad, hermanos, es el espacio donde el Señor pule nuestro corazón orgulloso para que así nos volvamos cada vez más humildes como se volvió el propio Señor Jesucristo. Es hermoso vivir en comunidad. Es hermoso ser parte de la comunidad. Y es hermoso vivir conforme al Evangelio del reino del Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, gracias por la bendición, Señor, de adorarte, de glorificarte, Señor, como comunidad. Nos reconocemos faltos, Señor, porque entendemos en primer lugar que nuestra ciudadanía la hemos dejado bastante de lado por otras ciudadanías. Reconocemos, Señor, que no tenemos ganas de que el sufrimiento sea un regalo tuyo. Queremos estar felices, queremos estar bien de salud, queremos que nos vaya todo bien. Y nos cuesta ser como Job, como él decía, de recibir solamente lo malo y no recibiremos solamente lo bueno y no recibiremos lo malo. Señor, enséñanos a recibir con gozo los sufrimientos por la causa de Cristo. Enséñanos, Señor, a aprender de que si confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a sufrir, pero que es un privilegio y que es un gozo. Señor, ayúdanos a ser humildes, a que no nos consideremos nosotros primero por sobre los demás, y ayúdanos a cuidar la unidad de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.